Padre que estás en los cielos, te alabamos en este día y te damos gracias por permitirnos estar aquí en este día para poder escuchar tu palabra, tu corazón para con nosotros. Padre, obra en cada uno de nosotros en este día. Prepara nuestra mente, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Y prepáranos a todos, inclusive aquellos que están en casas viendo a través de la computadora o algún medio, que también ellos puedan experimentar tu bendición en este momento. Nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día estamos cerrando la serie Visión. Hemos estado compartiendo acerca cuál es la visión de Dios para su iglesia, qué es el corazón de Dios, cuál es el futuro, hacia dónde vamos. Y vamos a ponerlo aquí en la pantalla, por favor, ponme la parte de la visión y rápidamente vamos a poner la misión. La visión es hacia dónde voy, hacia dónde me proyecto, y es lo que Dios anhela de toda nuestra iglesia de Bentry, es ser un movimiento de hispanos en Carrollton y sus alrededores que experimentarán y compartirán el extraordinario amor de Jesús en su propio idioma. Y ese es el sueño, hacia dónde vamos, hacia lo que queremos ver. Y Dios quiere hacer realidad esto y va a haber obstáculos, va a haber lucha, pero ese es el sueño y hacia dónde vamos. Pero para lograr la visión, para que tú logres el sueño que tú tienes, y eso es clave, es tú tienes que definir qué es lo que vas a hacer para alcanzar lo que tú sueñas. Puede todo quedarse solo en un sueño y terminar tristemente como un simple sueño que tuviste. Pero vamos a pasar ahora a la misión. La misión es lo que hago ahora para alcanzar un día la visión. La misión es guiar personas a Jesús y ayudarlos a crecer en Él dentro de un ambiente de familia. ¿Cuál es la misión que Dios quiere que hagamos hoy nosotros, cada uno de nosotros? Que ayudemos a otras personas a que se encuentren con Jesús. Esa es la misión que Dios tiene para tu vida, esa es la misión que Dios tiene para mi vida. Podemos fallar en muchas cosas de la vida, pero esto es lo más importante que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Ayudemos a otros a que puedan encontrarse con Jesús. Pero ahí no termina. La siguiente parte dice, y ayudarlos a crecer en Él. Cuando alguien recién conoce al Señor, no sabe cómo leer la Biblia, no sabe cómo orar, no sabe muchas cosas acerca de la fe en el Señor, y esa es nuestra misión. También, después que ha conocido al Señor, es ayudarlos a que se desarrollen en su caminar con Dios. Y todo eso lo vamos a hacer dentro de un ambiente de familia que es la familia de Dios, la familia espiritual, y eso es lo que hoy día voy a conversar con ustedes en este momento. Pero antes, déjenme contarles algo. Yo he tenido muchas etiquetas que me han puesto y muchas de ellas no me han gustado, pero una de ellas que no me ha agradado en nada era que me llamaban muchos años atrás el flaco. El día de hoy, para mí sería que me llamen así, sería un halago. Pero en esa época realmente era terrible. Odiaba cuando alguien me decía el flaco. Mi esposa no, espero que no filtre ninguna foto mía de esa época, pero realmente era el flaco. Hasta en el transporte público me decían, hey flaco, avanza más al fondo. Y yo me sentía molesto cuando me trataban, me etiquetaron de esa manera. Así que me propuse y dije, no más, me voy al gimnasio a subir pesas y hacer todo lo que puedo para que nunca más me llamen el flaco. Salí del gimnasio adolorido, pero me siguieron llamando el flaco. Esa etiqueta me persiguió por muchos años hasta que después que me casé ya no me llaman más eso. Pero esa etiqueta que tenía, que me habían puesto, realmente era algo que no me agradaba. Ahora, cuando yo conocí a Jesús, yo era muy joven y todavía era el flaco cuando conocí a Jesús. Y algo que me marcó y que me ayudó mucho a superar esa etiqueta que me habían puesto fue dos cosas. Número uno, entender cuál era mi identidad. Mi identidad no era esa etiqueta que me habían puesto.
Mi identidad era, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios amado. Y cuando entendí eso, no como una teoría, sino como una realidad de quién soy yo, empecé a verme diferente. Ya me podían llamar lo que sea, pero yo entendí quién soy, caminé en la vida ya de otra manera. Me relacionaba con otros de otra manera. Ya no era el flaco, miedoso. Ahora era el hijo de Dios que tenía seguridad en que tengo un Dios que me ama y me dio esa identidad. En segundo lugar, participaba de una familia espiritual con la que yo podía compartir abiertamente, porque arrastré muchos sentimientos de inferioridad, que lo pude compartir y ser vulnerable y abrirme con mi grupo y poder hablar y decir las etiquetas que tenía. Y cuando pude hablar con ellos, me quedé sorprendido cómo a través de la palabra me empezaron a enseñar las verdades de Dios y no las mentiras que yo había creído. Porque las mentiras me hacían de vivir de una manera. Cuando descubrí la verdad junto con otros de mi familia espiritual, empecé a vivir de otra manera. Esas dos cosas revolucionaron mi forma de vivir. Creo que todos los que estamos acá, todos hemos sido etiquetados. Y algunas etiquetas que nos han puesto no nos han gustado. Y algunas formas como nos llaman hasta nos han herido y nos han lastimado profundamente. Y inclusive hay gente que arrastra esas etiquetas por largos años de su vida y no se libran de esas etiquetas. Y eso determina mucho la forma como se relacionan con otros, la forma como viven su vida. La pregunta es, ¿cómo yo puedo ser libre de esas etiquetas que me afectan, que me marcan en la vida? ¿Hay realmente un camino para poder ser libre de esas etiquetas que me han puesto hasta el día de hoy? Hubo alguien que escribió acerca de cómo cristianos pudieron experimentar la libertad de no cargar esas etiquetas más. Y vamos a ver hoy día, porque Pablo escribe una carta a un grupo de cristianos que es en la iglesia de Éfeso. Y es interesante porque Éfeso, que es el día de hoy es Turquía, era gente muy orgullosa. ¿Y de qué eran orgullosos? Tenían el templo de Diana. El templo de Diana era un templo que les llenaba de orgullo. Hasta el día de hoy es reconocido el templo como una maravilla, un lugar donde es muy visitado. Y ellos se llenaban de orgullo porque tenían un sistema religioso muy impactante, pero muy inmoral. Y eso era lo que ellos tenían. Y eran conocidos porque su religiosidad les inducía a una inmoralidad. Estaba cómplice de la inmoralidad. Y era fácil de etiquetar a la gente de Éfeso. Y uno podía ponerles una etiqueta. Y aun cuando se convertían, uno podía ponerles esa etiqueta. Y Pablo va a escribir a esa gente de Éfeso, a los cristianos, y va a decirles cosas bien interesantes. Y vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y dice, por lo tanto, después de haber escrito 10 versículos antes, ahora llega Pablo a una conclusión y les va a decir a ustedes, a los cristianos de Éfeso, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Y empieza Pablo diciéndoles algo, recuerden. Y esta palabra es clave, pero lo interesante es que Pablo no va a decir qué necesitan recordar, algo del pasado, algo anterior de su vida tienen que recordar, pero no se los va a revelar en este versículo 11 todavía. Quiero que noten de quiénes está hablando Pablo aquí en este versículo 11. Y está hablando de los gentiles de nacimiento. Que los que son llamados incircuncisos, los gentiles y los incircuncisos es un grupo. Y es el grupo de la gente que no son judíos. A los no judíos se les llama gentiles, incircuncisos. Y luego se refiere a otro grupo. Hay otro grupo aquí, quiero que notes. Por aquellos que se les llama de la circuncisión. El otro grupo es los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los judíos. El pueblo judío había hecho un pacto con Dios, Dios había hecho un pacto con ellos y una de las marcas que ellos iban a tener es que todo varón iba a ser circuncidado al 8º día. Eso era su orgullo de ellos y tenían eso como una característica. Así que acá hay dos grupos, el grupo de los gentiles, que en este caso son los
cristianos no judíos y en el otro caso tenemos cristianos judíos. Ahora recuerda algo, al comienzo de la iglesia los primeros cristianos fueron judíos que se convirtieron al cristianismo. Así que ellos fueron los primeros cristianos, los judíos que se convirtieron al cristianismo. Luego Pablo llega a Éfeso, donde hay toda esa inmoralidad, donde hay toda esa vida, predica el evangelio y esa gente que no es judía, que vive en Éfeso, se convierte al cristianismo. Y ahora aquí Pablo está diciendo algo. Los que son llamados incircuncisos. La palabra gentil, que se llama a los no judíos, se convirtió en una etiqueta que se los dio a la gente no judía de una manera peyorativa. No de una manera de halago, sino era una etiqueta fea que se les daba a ellos. Ustedes son la gente que no pertenecen a nosotros, son los gentiles. Se les hablaba de forma despectiva. Y así algunos judíos estaban hablando a los cristianos que no eran judíos. Ustedes se les está llamando incircuncisos. No pertenecen a nosotros. ¿Y quiénes están haciendo eso? Los de la circuncisión. Pero es interesante que Pablo especifica y dice algo, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Y aquí está hablando de la circuncisión física, de la cual ellos se llenaban de orgullo y por eso etiquetaban a otros y se creían superiores sobre otros cristianos. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que cuando Dios nos une en la familia de Dios, no hay nadie superior. No hay nadie que puedes etiquetar a otro y decirle este es inferior, este es cristiano de segunda categoría. No hay. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. No hay alguien superior, ni el pastor es superior a otro. Todos ante los ojos de Dios somos iguales. Y no podemos etiquetar a otros de una manera peyorativa como lo estaban haciendo eso. Se estaban llenando de un orgullo espiritual, de un orgullo de que nosotros somos judíos y ustedes son gentiles. Y se les estaba llamando así. Y Pablo va a aclararles de una manera bastante fuerte a ellos qué es realmente la circuncisión en esta época de hoy. En el Antiguo Testamento tuvo un fin, pero ¿qué significa en esta época de hoy? Vamos a ver Colosenses capítulo 2 versículo 11. Ponme en la pantalla Colosenses 2:11 y dice así: además en él fueron circuncidados no por mano humana. En el anterior dijo mano humana. Quiero que notes acá está hablando de una circuncisión no por mano humana. ¿De qué está hablando Pablo? Sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Dios está operando en el corazón de la persona, más que solo en el físico, está operando en el interior de la persona para liberarle del pecado y ser una persona nueva. Y esta circuncisión la efectuó Cristo. Cristo ha hecho algo maravilloso en la vida de todo cristiano, sea gentil o sea judío, y ha hecho un cambio, una transformación interna. Vamos a ver el siguiente versículo, Colosenses 3:11. En esta nueva naturaleza, más claro no puede haber que esto, dice, no hay griego ni judío. ¿Recuerdan? Estaban poniendo etiquetas a los cristianos griegos, a los cristianos gentiles. No hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que en Cristo, que Cristo es todo y está en todos. No hay forma de poner etiquetas en el pueblo cristiano. Ante los ojos de Dios, la familia espiritual, no hay nadie superior a otros. Todos tenemos realmente el mismo valor ante los ojos de Dios. El día de hoy escucho cristianos decir, en algunos cristianos, dice que cataloga a los cristianos que no vienen a las reuniones presenciales y dice son los cristianos que les falta fe. Al decir eso, estamos poniendo una etiqueta. Y en cierta medida estamos haciendo lo que ellos estaban haciendo en esa época. Y estamos diciendo, nosotros somos los cristianos que sí tenemos fe y podemos venir a la reunión presencial. Y ellos no pueden venir a la reunión presencial porque no tienen fe. Y ese es poner etiqueta. Es fácil que tú y yo pongamos etiqueta a otras personas. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos luchar para no hacerlo. Vamos ahora a ver qué Pablo nos quería que nosotros recordemos del pasado en Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Recuerdan que empezó diciendo recordar?
Efesios 2:12. Ponlo acá en la pantalla, por favor. Gracias. Dice, recuerden que tiene que ser algo intencional en recordar algo del pasado. ¿Qué cosa? Que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, 1. 2, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Pablo está hablando con los cristianos que están siendo etiquetados y les dice, la etiqueta que ellos te están poniendo para Dios no importa, pero sí hay algo importante que era tu condición espiritual de la que tú tienes que ser consciente. ¿Y cuál era tu condición espiritual? Estabas en el pasado separado de Cristo. ¿Qué significa separado de Cristo? No tenías una relación personal con Cristo. Y sin Cristo no hay una nueva vida. Sin Cristo no tenemos realmente la esperanza verdadera. Y así nos encontrábamos antes y tenemos que reconocer eso. En segundo lugar, les dice a los cristianos no judíos, a los cristianos gentiles, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Ustedes no pertenecieron realmente al pueblo que Dios levantó, para bendecir a todas las naciones. En tercer lugar, ajenos a los pactos de la promesa, porque esos pactos Dios hizo con el pueblo de Israel. Ustedes no tenían esos pactos de forma directa. Y por eso se encontraban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que les está diciendo a ellos, recuerden de dónde Dios los rescató. Ustedes estaban lejos de Dios, separados de Dios, no para avergonzarlos, sino para que recuerden y sean agradecidos de dónde Dios los encontró, de dónde Dios los empezó a obrar en ellos y los liberó. Una persona que hizo eso fue Pablo, está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, y Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero ahora él habla de él. Y mira lo que él dice de él, de los cuales yo soy el primero. Él reconoce de dónde Dios lo rescató. Pablo no lo estaba escribiendo de una manera de avergonzarse o de culpabilidad, porque Pablo había escrito varias veces, somos santos, somos salvos, somos hijos de Dios, somos reconciliados de Dios, somos embajadores. Eso Pablo había escrito, sino como una manera de recordar de dónde Dios me encontró y me empezó a obrar en mí y me liberó. Dios te encontró a ti lejano. Dios me encontró a mí lejano. Y si yo no reconozco eso, yo no entiendo mi condición espiritual, de dónde Dios empezó a trabajar en mi vida. Y eso es importante. Y algunos dicen, no, yo no estaba tan lejos de Dios. No queremos decir cuán lejos de Dios nos encontrábamos. Y la Biblia enseña con toda claridad que no hay ser humano que está cerca de Dios. Todos nacimos pecadores, lejanos de Dios. Nuestra condición espiritual nos daba una lejanía de Dios y no podíamos acercarnos a Dios por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, ni por nada que nosotros hagamos podíamos acercarnos a Él. Estábamos lejos. Y si no hubiese sido por su misericordia y su gracia, aún tú y yo estaríamos lejos de Él. Y cuando nosotros recordamos eso, decimos, Dios, gracias, porque me rescataste. Y yo no me olvido de dónde me rescataste para agradecerte siempre que tú en tu misericordia me trajiste cuando me encontraba sin esperanza y sin Dios. Y esa parte es clave. Ustedes no tenían esperanza verdadera. Y le habla a los éfesos que practicaban su religiosidad de aquella época, que tenían miles de dioses. Dice, pero todo eso que tú tenías no valía nada ante mi presencia. Estaban lejos de mí. Y así tú y yo estábamos de Dios, lejos de Dios. Y Dios llegó a nosotros, no porque tú te acercaste a Él, no porque yo me acerqué a Él. Dios se acercó a nosotros. Y por eso envió a Jesucristo al mundo, para acercarse a tu vida, a encontrarte en la condición que te encontraba, porque se interesaba en ti y quería rescatarte del punto en el que te encontrabas y llevarte a Él. Ese es el Dios de amor que necesitamos recordar y entender
en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a ellos. Recuerda que hay un Dios que te ha sacado de la lejanía en la que tú vivías. Y Pablo mismo lo reconoce. Luego, Efesios capítulo 2, versículo 13, Pablo va a seguir hablando acerca de la transformación que Dios opera en la vida de aquellos que acerca a Él. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ahora Dios ha operado una transformación en ti y en mí. Ahora significa que antes había un antes. Ahora hemos sido transformados en Cristo Jesús. Cristo está en nosotros y eso ha operado una transformación. ¿Cómo se encontraban ustedes antes? Lejos. No es algo que yo lo estoy inventando, no es palabra de Nando, no es Nando 1.1, es Efesios 2.13, es palabra de Dios que dice, estaban lejos. Tú y yo nos encontrábamos lejos de Dios, así estábamos, pero Dios operó. ¿Y quién fue? Fue Dios quien nos acercó. Dios los acercó. No fuiste tú el que te acercaste a Dios. Fue Dios quien se acercó a tu vida y usó alguna forma para llegar a tu vida. Y esa palabra acercado es hermosa. ¿Sabes por qué significa? Empezar una relación. No es solamente acercarse y nada más. Esa palabra tiene un significado más profundo en el griego. Significa que te acercó para que empieces una relación con Él. Dios nos acercó para que nos empecemos a relacionar con Él. Ya antes estábamos lejos, no nos relacionábamos con Él, pero nos acercó para que empecemos una vida de relación con Dios. Para eso nos acercó. Y es interesante que la única forma de que tú puedas disfrutar de esa transformación, y 2 veces Pablo lo dice acá, es a través de Cristo Jesús, y luego vuelve a decir Cristo. Sin Cristo nosotros no tenemos esa transformación. Si Cristo no está en tu vida, no has experimentado, aún sigues lejos de Dios y no tienes esperanza y no tienes Dios y no vas rumbo a la vida eterna. Si no tienes a Cristo, por eso es importante evaluar si realmente Cristo ha llegado a tu vida, porque así has experimentado la transformación que Dios ha querido hacer en tu corazón. Dios nos ha unido a todos nosotros a una familia espiritual. Una familia espiritual donde todos los que estamos acá tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Pero ¿sabes qué? En Cristo tenemos un presente y un futuro maravilloso. Porque Dios te ha transformado. Ese pasado no te etiqueta más. Dios dice, el pasado es solo para recordar de dónde te saqué, pero no te etiqueta, no determina cómo vas a vivir el día de hoy. Dios te ha puesto en una familia espiritual para crecer juntos con otros, libre de toda etiqueta, libre de toda etiqueta. La iglesia no es un lugar para ponernos etiqueta. La iglesia es un lugar para decirnos unos a otros cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Cómo Dios nos llama en Cristo? Tú eres amado, tú eres elegido, tú eres hijo de Dios, tú eres salvo. ¿Vieron todo lo que estaba describiendo el video que vimos? Tu pasado no determina quién eres. Dios dice quién eres. Dios dice qué es tu identidad y cómo, conforme a tu identidad, vas a vivir y vas a caminar en esta vida. Solo cuando eres capaz de ver quién eres y cuál es tu identidad, es que vas a ser libre de toda etiqueta que puede haber estado arrastrándote en tu vida. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, como le llamaban los cristianos judíos a los cristianos gentiles. Ustedes no son parte de nosotros. Ustedes son extranjeros. Y Pablo está diciendo, ya no son. Esa etiqueta no puede dominar ahora quién son ustedes, porque esas no son realmente ustedes. No dejes que la etiqueta que te han puesto o que tú mismo te has puesto domine realmente tu comportamiento en tu vida. Sino quién eres.
Eres conciudadano de los santos. Todos, y está hablando en plural, está hablando de la familia de Dios, todos somos parte de la misma ciudadanía. Qué hermoso, todos somos orgullosos de nuestra ciudadanía. Yo soy de México, yo soy de Chile, yo soy de Brasil, yo soy de Venezuela. Y nos encanta, y está bien, eso está bien. Pero hay una ciudadanía mayor, y todos los que estamos somos de la misma ciudadanía. Y un día estaremos en el cielo disfrutando de esa ciudadanía por la eternidad. Tenemos la misma ciudadanía de los santos. Todos pertenecemos a la misma familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Dios nos ha puesto en una familia para poder ayudarnos a crecer, para poder ayudarnos a superar cualquier etiqueta que nos han puesto y así poder desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Somos miembros de una familia de Dios para ayudarnos unos a otros, para fortalecernos unos a otros. Ya no más son enemigos. ¿Cómo se veían los cristianos judíos con los cristianos gentiles? Con cierta rivalidad. Y les dice, eso ya no existe. Quítense toda etiqueta, porque todos ustedes son parte de la misma familia. Todos nosotros somos parte de la misma familia para ayudarnos a crecer en la familia de Dios. Perteneces a una familia espiritual. ¿Puedes poner la siguiente? Perteneces a una familia espiritual para crecer con otros libres de toda etiqueta. No, las etiquetas te impiden avanzar, te quedas. Yo siempre me iba a quedar como el flaco temeroso y miedoso y no iba a avanzar. No me imaginaba yo en esa época poder pararme y hablar frente a un público. Nunca en mi vida lo hubiese podido imaginar porque las etiquetas determinaban cómo yo miraba a la gente, cómo yo me relacionaba, mi seguridad. Hasta que Dios me mostró quién soy yo. Y en su gracia, Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nuevas personas y nos impulsa a caminar y a vivir de otra manera. Y por eso nos ha puesto en una familia espiritual para que podamos vivir libres de toda etiqueta, ayudándonos unos a otros a crecer en el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Dios te ha unido a una familia espiritual para que nos ayudemos a crecer los unos a los otros. Te voy a dar algunas ideas prácticas. Si tú has caído en alguna etiqueta que hasta el día de hoy te está dominando, para poder ser libre, tienes que compartirlo. En primer lugar, con Dios. Y honestamente con Dios tienes que decirle, esta es la etiqueta que me arrastra hasta ahora. Y confesárselo a Dios y decírselo a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, tienes que decírselo a un cristiano maduro, a un líder de grupo de vida, a alguien que te puede orientar y ayudar. Si no lo dices, yo recuerdo cuando lo compartí, porque no era una etiqueta que yo tenía. Yo cargué muchas etiquetas en mi vida y pude compartirlo en mi familia espiritual y pude descubrir realmente que esas etiquetas estaban guiándome por el camino equivocado. Así que necesitas ser valiente y poder hablar con alguien que realmente sea un líder espiritual, una persona madura, con el que puedas compartirlo, hasta dentro de un grupo de vida, para que puedas junto con otros descubrir cómo Dios te va a hacer libre de esa etiqueta. Practiquemos algo. Practiquemos el llamarnos conforme a cómo Dios nos llama. Practiquemos el llamarnos no pecadores, sino santos. Cuando tú te dices, somos pecadores, vas a vivir pensando en eso y vas a caminar conforme a eso. Pero cuando te das cuenta que tú eres santo, vas a caminar conforme a la identidad que Dios te ha puesto. Empecemos a practicar, a llamarnos como Dios nos ha dado la identidad que nos ha dado. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos amados de Dios, somos siervos de Dios, somos santos, estamos listos para la obra de Dios. Dios te invita a ser parte de su familia, no solo para participar y recibir, sino para ayudarnos unos a otros a crecer. Y hay algo que está impidiendo que tú avances, son las etiquetas que te has puesto, que te han puesto y que hasta el día de hoy las estás arrastrando. Si todos los que estamos acá seguimos viviendo bajo etiquetas y estamos siendo arrastrados por etiquetas, esta iglesia no va a impulsar, no va a crecer.
Pero si nosotros somos realmente libres de toda etiqueta, porque Dios agarra, el día que te convertiste, toda etiqueta que te arrastraba, ¡trac!, se rompió. Y tú las agarras y las pegas. Y dices, no, todavía soy así. Y Dios te dice, pero ¿para qué las pegas? Ya no eres eso. Pero así somos. Volvemos a practicar las etiquetas del pasado. Y no crecemos. Y creemos, yo nunca voy a crecer. Te etiquetaste. Yo nunca voy a salir de esto. Te etiquetaste. Yo soy un padre fracasado. Te pusiste una etiqueta. Y esas etiquetas van a ser cómo te comportas y cómo caminas en la vida. Y Dios te dice, yo no te veo así. Yo rompí todas las etiquetas y te he hecho un hijo de Dios con valor, un hijo amado, un hijo con dones y capacidades, todos habilidades, para que juntos nos ayudemos unos a otros a ser libres de toda etiqueta. Así que hoy yo te confesé mi etiqueta, ¿no es cierto? Ahora te animo a que tú lo hagas y te acerques a alguien y le digas, yo luché con eso. Cuando tú has logrado ser libre de una etiqueta y tienes ese testimonio que hoy día les estoy compartiendo, yo era temeroso, miedoso. Esa etiqueta era mía, el miedoso. Nunca me hubiese imaginado, como ya lo dije poder estar acá al frente. Pero ahora lo puedo compartir con alguien y esa persona, Dios puede estar llamándole al pastorado y decir, no, yo no, porque soy un miedoso. Dios te ha dado otra etiqueta. Valeroso. Tú eres de valor. Ahora caminas diferente, ¿no es cierto? Así que ayudémonos realmente a sacarnos toda etiqueta que hasta el día de hoy no está dejando que te impulses como cristiano y que avances y que realmente tomes la identidad de hijo de Dios y desarrolles tu caminar con Dios y vayas hacia donde Dios quiere que tú vayas, porque tú vales y porque tú lo harás en el poder de Dios. Pongámonos de pie. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Qué hermoso día, Señor. Hemos estado un poco nerviosos de poder reencontrarnos de nuevo aquí en la capilla y te damos gracias por habernos traído. Gracias por estar aquí juntos. Me gozo, Señor, de ver las caras de algunos que hoy día estamos aquí, pero también me gozo de aquellos que se están conectando a través de los medios sociales y también pedimos por ellos que los bendigas. Son hermanos amados, valiosos, y un día, Señor, podremos realmente disfrutar la plenitud de ser libre de toda etiqueta, porque tú las rompiste y ya no hay etiqueta que domine nuestra vida. No hay cristianos temerosos. Hoy día hemos cantado, yo no soy esclavo del temor, yo soy un cristiano valeroso, porque tú me has hecho así, Señor. Padre, nos has puesto en una familia espiritual para ayudarnos unos a otros a crecer y ser libre de toda etiqueta. Bendícenos hoy y acompáñanos en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.